Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, buenas tardes, ya ha pasado el mediodía, aquí en Argentina. Estamos dando inicio al ciclo de diálogo, a una conferencia más del ciclo de diálogo denominado Gestionar lo Público en tiempo de pandemia, organizado por la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública y el Polilab de la Universidad Nacional de Rosario. Esperamos un momento más, que se vayan incorporando más participantes. Y vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Bueno, muy bien, ya somos unos cuantos que estamos en línea. Como les decía recién, darle las bienvenidas nuevamente a este ciclo denominado Gestionar lo Público en tiempo de pandemia. Y en el día de hoy contamos con una conferencia especial, una más del ciclo, denominada El control de lo público en tiempo de emergencia. Y contaremos con dos conferencistas, dos expositores. En primer lugar, hará su presentación Guillermo Swaheim, que es director de la Maestría de Auditoría Gubernamental de la Universidad Nacional de San Martín, y también es integrante de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Y en segundo término, hará su presentación María Estela Moreno, que es coordinadora de la Maestría de Auditoría Gubernamental, también de la UNSAM, y es miembro de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Las exposiciones de cada uno de ellos durarán alrededor de unos 15 minutos, y dejaremos un tiempo al finalizar ambas exposiciones para preguntas. Ustedes tendrán un módulo de preguntas que podrán realizar, que los estará sistematizando la colega Camila Chirino, que luego moderará esa etapa de la conferencia. Les pedimos que tendrán habilitado durante todas las conferencias ese canal. Les pedimos que por favor dirijan sus preguntas a cada uno de los oradores para poder realizar luego la selección de consultas y poder ordenarlas de ese modo. Bueno, sin más preámbulos, les paso la palabra a nuestro primer conferencista, a Guillermo Swaheim. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública el habernos invitado a la doctora María Estela Moreno y a mí a formar parte de este importante ciclo de conferencias sobre la gestión de lo público en contextos de pandemia. Y a nosotros nos toca una cuestión no menor, que es la gestión del control y de la auditoría en un contexto de emergencia y eventualmente qué conclusiones podemos sacar, no solo por la actual situación, tanto en Argentina como a nivel latinoamericano, especialmente, diría yo, en un momento donde hay una paradoja, y es que después de estar durante unos 30 años discutiendo acerca de la retirada del Estado Nacional y de sus administraciones públicas en la solución de los problemas colectivos, y de que eventualmente esas soluciones podían ser aportados o por niveles supranacionales de integración, como puede ser el caso de la Unión Europea, o por el mercado, o por las organizaciones de la sociedad civil, de repente hemos visto en 4 meses que el Estado-Nación y sus administraciones públicas
son las que se han hecho cargo de la organización de la sociedad frente a esta inédita pandemia mundial que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y este debate acerca de la recuperación del papel del Estado Nacional y de sus administraciones públicas viene de la mano de cierta discusión acerca de que al mismo tiempo esta situación ofrece ciertos dilemas en relación a los controles que los poderes legislativo y judicial puedan ejercer sobre las decisiones que adoptan los poderes ejecutivos para hacer frente a la pandemia. Esto particularmente en un contexto de debilidad de la institucionalización democrática latinoamericana y Argentina en particular, aparece como un tema ciertamente muy relevante. Pero bueno, nosotros no vamos a tratar estas cuestiones más de la teoría política o de la teoría de la democracia, que está siendo interpelada también en el contexto de la pandemia, sino que lo vamos a hacer desde un ángulo muy particular de las ciencias administrativas o de las ciencias administrativas de lo público, que es la cuestión del control y la auditoría entendidas desde el punto de vista técnico. Dicho esto, yo debiera decir que me voy a ocupar del tema del control interno y María Estela Moreno se va a ocupar del tema de la auditoría interna y externa en general. Como muchos de ustedes sabrán, el concepto de control interno ha variado muy significativamente en los últimos 30 años y la verdad es que hoy se lo entiende más bien como una especie de proceso interno, un proceso que deben llevar adelante y del cual son responsables las autoridades superiores de las instituciones públicas, un proceso en el cual interviene eminentemente la alta dirección pública, pero también la totalidad del personal, que lo que busca en su diseño es buscar asegurar a la alta dirección pública que de alguna manera los procesos de toma de decisiones se encuentran razonablemente fundados en el marco constitucional, legal y reglamentario correspondiente, que le ofrezcan seguridades acerca de la correcta gestión económico-financiera y contable de los presupuestos públicos que tienen asignados y que al mismo tiempo cuenten con razonables indicadores y controles vinculados a la gestión operativa que le den ciertas seguridades de que están no solo cumpliendo con los objetivos de política pública, sino que lo están haciendo en el marco de la legalidad y que al mismo tiempo lo están haciendo en el marco presupuestario y financiero vigente. Este es el concepto actual, donde el control interno deja de ser una responsabilidad de una tercera organización, para ponerlo en el caso argentino, las contadurías generales de las provincias, en algún caso los tribunales de cuentas de las provincias, para ponerlo en el caso latinoamericano, algunas contralorías generales de algunos países de América Latina, deja de estar en manos esos controles internos de una tercera institución y pasa a ser responsabilidad de la propia autoridad. Ahora bien, sin perjuicio de esta definición general, al mismo tiempo, en realidad el control interno es concebido como ciertos momentos o ciertas instancias o ciertas actividades que suceden dentro de los mismos procesos de los sistemas financieros, dentro de los mismos procesos de adopción de decisiones, dentro de los mismos procesos operativos de la entidad. Es decir, que los controles ocurren dentro de los sistemas. Comentario. Cuando entendíamos por sistemas esto hace 40 años atrás, era una concepción teórica. Hoy, además de ser una concepción teórica, la de sistemas, es una realidad construida por el ser humano. Es decir, gran parte de estos sistemas no solo tienen un diseño conceptual, sino que corren, entre comillas, en sistemas informáticos. Es decir, que efectivamente,
hoy contamos con sistemas de gestión más o menos informatizados, cuya rápida diagnóstico en términos de sus fortalezas o debilidades de control voy a hacer actualmente en el contexto de la pandemia. Es decir, qué situaciones teníamos prepandemia y qué situaciones tenemos durante la pandemia y qué aprendizajes debiéramos tener después de la pandemia. Lo primero que debo decir es que en general la Argentina, de lo que carece, y muchos países latinoamericanos lo tienen, aunque de carácter muy formal, carece de un sistema nacional de planificación. Por lo tanto, digamos, carece de un orden de prioridades en la asignación de los recursos y digamos, del esfuerzo de las políticas públicas de largo plazo. Esto claramente es un problema. Si esto hubiera estado más fuerte hace unos años atrás, naturalmente debiéramos tener planes de contingencia más adecuados para sistemas de salud más fortalecidos cuando tenemos a un 40 o 45% de la población argentina y latinoamericana, por ahí se pueden excluir un par de países, en torno de la línea de pobreza. Y por lo tanto, la planificación, digamos, de largo plazo de los sistemas de salud y de los sistemas educativos, etcétera, se fueron desarrollando por sí mismos, pero no necesariamente en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo. Este es un tema que quiero retomar al final. Segundo, carecemos en el caso argentino de una programación operativa anual de los programas de gobierno con carácter certero más allá de lo que indica el presupuesto. Y esto claramente es un problema. Esto claramente es un problema porque las autoridades y los responsables tienen escasa fijación de metas de producción de bienes y servicios para la colectividad. Y por lo tanto los controles internos que se puedan ejercer en torno al nivel de cumplimiento que existe de los programas de gobierno es normalmente bastante bajo, salvo, insisto, lo que se realiza a través de la evaluación presupuestaria, y esto solamente a nivel nacional y en muy pocas provincias. Ahora, vayamos a las fortalezas. Normalmente toda América Latina, y en este caso la Argentina no es una excepción, ha visto fortalecidos en los últimos 30 años, y la Argentina es un caso bien paradigmático, tres grandes sistemas. Los sistemas de administración financiera, que hoy son sistemas semiautomáticos que integran el presupuesto, la tesorería, la contabilidad y el crédito público. Los sistemas de ingresos públicos, es decir, los sistemas que permiten la captación de las rentas de la nación por vía impositiva o aduanera, y los sistemas de seguridad social, es decir, aquellos sistemas que atiendan las transferencias dinerarias a personas, sea por pensiones contributivas, no contributivas, asignaciones universales de transferencias dinerarias condicionadas o de otro tipo. Bueno, lo cierto es que estos, olvidándome de América Latina, los tres subsistemas en el caso argentino, o los tres sistemas en el caso argentino, son enormemente poderosos y tienen un altísimo control interno incorporado. Es extremadamente complicado que la Administración Federal de Ingresos Públicos no logre captar las actividades económicas de los contribuyentes y cuál sería de alguna manera el estimado del devengado que tienen para con el Estado, la gestión en línea de la recaudación impositiva, la gestión en línea de las declaraciones impositivas, la gestión en línea de las operaciones aduaneras, la gestión en línea de la recaudación de la seguridad social, digamos, se ha mostrado como una fortaleza enorme desde el punto de vista de los controles, más allá de la eficacia de la gestión. Lo mismo pasa exactamente a la salida de los gastos, porque el sistema de seguridad social nos está explicando en el caso argentino no menos del 50% del presupuesto nacional. Y en el medio del sistema de administración financiera, sobre lo cual quiero destacar dos elementos. Los controles internos que se generan de manera automática por la cuenta única del Tesoro de la Nación, que permite administrar un flujo de caja muy escaso, no olvidemos que los productos brutos internos han caído, por lo tanto la recaudación ha caído, y por lo tanto contar con una cuenta única es de una enorme ventaja para establecer el orden de prioridades y el flujo
de caja y su programación. Y segundo, esto es además particularidad del caso argentino, en un contexto de virtual default y de renegociación de la deuda, contamos con un sistema de información acerca de la deuda soberana del cual carecíamos hace 30 años atrás. Es decir, hoy los gobernantes pueden tomar decisiones de reperfilamiento o de renegociación de una oferta a nuestros acreedores porque cuenta con toda la información y no tiene ninguna duda de la información que tiene. Y esto es una enorme fortaleza en este contexto de pandemia para la República Argentina. Por un lado, contar con un sistema de recaudación impositiva y aduanera con muy buenos controles, que a pesar de la caída del producto permite la recaudación, un buen sistema de seguridad social, que bueno, algunos no lo han sabido usar muy bien, y por eso son de los primeros casos de funcionarios caídos durante este gobierno, pero contaban con toda la información como para poder efectivamente administrar las decisiones de transferencias dinerarias que está realizando el Estado Nacional, igual que en todos los lugares del mundo, y contamos con un sistema de administración financiera muy poderoso, muy controlado, de funcionamiento cuasi automático. Quiero destacar algunas debilidades. Estamos muy mal en materia de compras y contrataciones. Y algunos casos notorios que se han dado en la ciudad de Buenos Aires y a nivel del gobierno nacional, vinculadas con adquisiciones relacionadas con la pandemia, lo han demostrado. Y esto no es porque no contemos con las plataformas informáticas, no es porque no contemos con el marco regulatorio adecuado, sino porque no hemos ido masivamente a un sistema de compras integradas de tal manera que tengamos precios únicos para toda la administración. Y esto se ha demostrado, digamos, esos precios únicos, que finalmente son precios de referencia, y que buenos compradores estatales nunca los harían pasar por encima de los valores de mercado, se han transformado en algunos de los pequeños escandaletes que hemos vivido en estos días. Ahí estamos mal. 2. Venimos pagando la nómina bastante bien, la nómina de personal, por ahora, pero la verdad es que carecemos de mucha información sobre las características, más bien yo diría personales, del funcionariado público. Los sistemas captan la información desde el pago de la nómina y de las contribuciones. Pero si hoy quisiéramos saber cuánta gente sabe de informática, cuánta gente tiene capacidad para el teletrabajo, cómo podrían ser reasignadas estas competencias, la verdad que la información se pierde, porque carecemos de información. Cuando en realidad en la práctica se ha demostrado de que muchas de estas competencias efectivamente existían, pero lo estamos haciendo a tontas y a locas, porque en realidad se da por la propia buena voluntad del funcionariado público, que por supuesto es ejemplar. Tercero, no tenemos un buen sistema de gestión de obras públicas. Y esto ahora quizás no es tan importante porque se han tomado decisiones de urgencia de fortalecer las instalaciones hospitalarias, pero sí va a ser muy importante a futuro. Porque la Argentina va a tener muy poco dinero en la pospandemia. Muy poco dinero. Y si no tenemos un buen para hacer obra pública, y si no tenemos un buen gestión de obra pública con buenos controles, se empezó a desarrollar en época de Macri, es incipiente, nunca lo tuvimos, y no veo todavía decisiones de mejorar los controles en materia de gestión de obras públicas. Y lo mismo en materia de fijación de prioridades del sistema de inversión pública. Escasamente desarrollado, con características muy discrecionales, con pocos controles internos. Y esto es un tema grave, que debiera ser afrontado desde ahora, porque cuando salgamos de la pandemia y de nuestro problema de renegociación de deuda, nuestras capacidades de invertir en infraestructura van a ser muy escasas. Y si no tenemos buenas prioridades y buenos sistemas de gestión de obras públicas, nos vamos a encontrar con muchos problemas, con mucha discrecionalidad, con los problemas históricos de cartelización, con los problemas históricos de sobreprecio en la obra pública, con problemas históricos de gestión digamos, de la obra física y de los pagos por parte del Estado. ¿Qué conclusiones sacaría yo en este tema? Que cuando nosotros tenemos buenos sistemas de gestión que al mismo tiempo tienen autocontroles, como es el caso de ingresos públicos, de administración financiera y de seguridad social, estos tres, discúlpenme la expresión, estos tres ejércitos de tanques Panzer nos están permitiendo, al igual que en la crisis del año 2001, afrontar la crisis, si ustedes se dan cuenta,
de una manera donde no aparece que el Estado Nacional no paga, que no recauda, que no distribuye a través de la Seguridad Social. Aún con adelantos del Banco Central del Tesoro, por todos los mecanismos legalmente vigentes. Y vemos problemas donde empieza a haber compras estatales, obras públicas estatales, inversiones públicas. Bueno, esto muestra que cuando un buen sistema de gestión está bien desarrollado, automáticamente desarrolla sus propios controles internos. Y hoy tenemos debilidades en estos 3 o 4 que nombré: obras públicas, personal, compras y contrataciones de bienes y servicios, prioridades de inversión pública. Podría agregar administración de bienes del Estado como un elemento adicional, y un punto que sí me preocupa. Es cierto que la gestión documental electrónica fue trasladada sin más del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Nación. Pero no es menos cierto que más de 200 organismos lo usaron y que millones de expedientes electrónicos se generaron en la prepandemia. La verdad que no entiendo muy bien el decreto por el cual dice si el sistema no anda bien que pasemos al papel. Esto es una falla de control interno, claramente. En todo caso, digamos, cómo ponemos un poco más de dinero en mejorar los servers, en mejorar la tramitación digital electrónica, porque el futuro va a ser así. Porque hoy los colegas de la Tesorería General de la Nación, de la Contaduría General de la Nación, de la AFIP y de la Administración de la Seguridad Social están trabajando desde sus casas. Y esto es posible con controles y efectividad porque hemos desarrollado sistemas de gestión que incluyen controles internos al mismo tiempo que permiten el teletrabajo. Y si en realidad buscamos volver para atrás, por un lado, en materia de tramitación documental electrónica, o al revés, no avanzamos en aquellos puntos débiles que tenemos en materia de compras y contrataciones, y de obras públicas, y de inversión pública, y de información sobre personal público, aprovechando la oportunidad increíble que nos está dando esta crisis global, aprovechando la fortaleza que ya tenemos y atacando las debilidades, entonces efectivamente no habremos aprendido nada. Yo creo de todas maneras que sí estamos aprendiendo, y creo que efectivamente sistemas desarrollados con alta tecnología, buen diseño conceptual y con controles internos, claramente nos deja en una muy buena posición para afrontar esto y para afrontar el futuro. Escucho después de María Estela algunas preguntas que me quieran hacer. Bueno, muy bien, muchas gracias, Guillermo. Damos paso a la doctora María Estela Moreno con su presentación. ¿No se escucha, María Estela? Ahí está. Ahora sí. Estos son los problemas de estas lógicas, que los que somos un poco prehistóricos nos complican, pero que salimos adelante. Antes que nada, bueno, estaba agradeciendo a la asociación de la que soy parte, la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, que me permite esta posibilidad. La verdad es que son temas que, por supuesto, a quienes nos dedicamos al control público nos preocupan y mucho, y retomando un poco lo que dijo Ramió en la primera conferencia de este ciclo, y otro poco lo que dijo el doctor Schweinheim recién, la verdad es que nosotros como auditores tenemos un gran desafío, fundamentalmente porque el Estado hoy se configura de una manera diferente ante los ojos de la ciudadanía. Claramente la forma en que se va a llevar adelante las acciones del Estado están cambiando, porque no hay duda, como decía Ramió, que el Estado es necesario en lógicas de pandemia como las que estamos inmersos en este momento. Entonces, como el Estado es necesario, el control público es absolutamente indispensable, y como cambia las lógicas del Estado y la forma en que el Estado atiende la emergencia, tiene que cambiar inexorablemente la forma en que aquellos que auditamos hacemos el control público. Como decía Guillermo, una cuestión tiene que ver con la responsabilidad primaria de los organismos, del propio gestionador sobre su sistema de control interno,
y con una minimización de los riesgos que pueda haber de no cumplimiento de objetivos mediante estos sistemas informatizados, pero luego está la tarea de los organismos de control. Y la verdad es que cuando empezó esta pandemia, allá en Argentina con el aislamiento social preventivo y obligatorio en marzo, yo pensaba cuál va a ser el rol que vamos a tener los organismos de control. En mi caso me ha tocado ser parte de organismos de control externo y de control interno. Y la verdad es que fundamentalmente tenemos que mudar nuestras formas de una manera absoluta. Me parece que los auditores venimos siendo testigos de un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma nos ha llevado de un control exhaustivo de cuentas necesario en la conformación del Estado-Nación y la necesidad absoluta de que hubiese controles, a controles ya más sobre los resultados de las políticas públicas, sobre si las políticas públicas efectivamente responden a las situaciones problematizadas de la sociedad. Entonces el control ha tenido que ir rotando, pero es cierto que el control sigue todavía teniendo lo que me parece que se asemeja mucho al olor a naftalina, ¿no? La naftalina que la conocemos en toda Latinoamérica y en Iberoamérica, que son esas bolitas blancas que poníamos para que no nos comieran la polilla nuestra ropa en los armarios. Nosotros sabíamos que eran muy eficaces para que las polillas no llegaran, pero eso tenía un montón de cuestiones que con el tiempo fuimos descubriendo, ¿no? Que tenía derivados del petróleo, que generaba problemas ecológicos y además dejaba un olor tremendo en nuestra ropa. Bueno, el control se parecía mucho a las bolitas de naftalina. Y la verdad es que nosotros hoy nos damos cuenta de que hay maneras más eficaces de evitar que las polillas nos coman la ropa sin tener estos efectos secundarios. Entonces, para eso yo me permití pensar algunos lineamientos de estas cuestiones, porque el desafío fundamental que tenemos es en qué momento y cómo los organismos de control participamos en este proceso de control de la emergencia. Porque la verdad es que controlar en la emergencia, cuando ni en la más alocada idea de una matriz de riesgo de emergencia uno podía pensar que íbamos a estar frente a esta situación, pensar cuáles eran los controles que había previsto la administración era imposible. Entonces, la verdad es que lo que teníamos que empezar a pensar es, bueno, ¿cuál es el rol que vamos a tener los organismos de control? Y acá me parece que hay que trabajar sobre 3 ejes fundamentalmente. El primer eje tiene que ver con la replanificación. De ninguna manera nosotros podemos seguir como organismos de control haciendo lo que veníamos haciendo. Claramente, por varias razones. Primero, porque nuestro objeto, en algunos casos, está trabajando en la emergencia, es un servicio esencial de la emergencia. En otros casos, porque nuestro objeto está haciendo teletrabajo desde su casa y en realidad al no ser un servicio esencial también ha tenido que reconfigurar su actuación. Y tanto en un caso como en el otro, la forma de auditarlo varía inexorablemente. Y nosotros tenemos que estar con la cabeza puesta en ese cambio. Entonces el primer eje es replanificar, es repensar cómo los organismos de control vamos a trabajar en esta nueva etapa. La segunda tiene que ver con poder establecer una definición de una matriz de riesgo sobre las esencialidades. Hoy hablan de servicios esenciales. Hay cosas que tienen que funcionar sí o sí para poder trabajar en la emergencia. Bueno, nosotros vamos a tener que establecer una matriz que nos permita seleccionar qué vamos a auditar basados en un análisis de riesgos de esas esencialidades. Y también entendiendo que el proceso de emergencia tiene que ser visto como un proceso en conjunto, no solamente como acciones desperdigadas de áreas, sino justamente desde la mirada del Estado integrador que desde distintos campos ataca los resultados o las consecuencias de esta emergencia. El tercer punto sobre el que tenemos que trabajar los auditores, sin ningún lugar a dudas, tiene que ver con que tenemos que tener un rol más de asesoramiento. Nosotros somos especialistas en controlar, entonces todo esto que decía Guillermo,
en la primera parte de esta conferencia, respecto a los controles internos de los propios gestionadores, esto a nosotros, a los que somos especialistas en estas cuestiones, nos salen naturalmente. Y no tenemos la premura y la emergencia de la toma de decisión, la urgencia de aquel que en la emergencia tiene que salir a decidir y avanzar. Entonces, en esa falta de premura, nosotros podemos ver una gran oportunidad para asistir, para asesorar. Pienso, por ejemplo, los auditores internos deberían trabajar en los planes de contingencia de sus organismos. Si los organismos son esenciales, un tipo de contingencia. Si sus organismos no son de los considerados esenciales, otro tipo de plan de contingencia. Pero ahí el auditor interno tiene un rol concreto. Y el auditor externo luego llegará para ver cómo se implementaron esos planes de contingencia. Hay una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta. La auditoría es tercera línea de defensa. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no gestionamos. Los auditores estamos en el tercer momento. El primer momento del control propio, del control interno, es del gestionador. El segundo momento lo tienen sus áreas de apoyo, el control de legalidad, sus áreas de compliance, todo lo que tiene que ver con esas áreas que permiten la toma de decisiones de la actividad sustantiva. Y los organismos de control estamos en la tercera línea de batalla. En esa tercera línea de batalla, nuestro rol es poder controlar los procesos y poder identificar qué ha fallado en los procesos para que se lleve adelante las acciones que nosotros estamos viendo. Entonces, algunas recomendaciones que me parece que es importante dejar en este cortito tiempo que tenemos como para tirar algunas ideas disparadoras y motivadoras de discusión. Lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que el hecho de que haya decisiones en urgencia o en emergencia no significa que sean decisiones que estén plagadas de discrecionalidades injustificadas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nosotros tenemos que entender que el decisor en momentos de emergencia tiene que tomar decisiones sin pensar quizás completamente en el paquete de la burocracia o de la administración normal. Pero lo que tampoco podemos permitir es que esa sea la justificación para tomar cualquier decisión. Así que uno de los temas que nosotros tenemos que trabajar con ellos es la justificación de la emergencia y las decisiones de las justificaciones de esas decisiones. Por otro lado, tenemos que bregar por transmitirle a los auditados, que es fundamental, porque es una de las grandes falencias. A mí me tocó ser auditora interna de un área de emergencia durante casi 8 años y sé que es un grave problema, que tiene que ver con la falta de registración de las decisiones. A veces la emergencia hace que vos avances y que no registres por qué tomás determinadas decisiones, por qué avanzás por determinados caminos. Bueno, una de las tareas también es ayudarlos a pensar que nosotros administramos dinero público y que en cuanto a administradores del dinero público tenemos que rendir cuentas, y esa rendición de cuentas, como les digo a mis hijos, los juguetes de los amigos se cuidan más que los propios, la plata de los ciudadanos se tiene que cuidar más que cualquier otra cosa, entonces tienen que rendir cuentas y el registro es muy importante para esto. El tercer punto que yo les sugeriría es que ayuden a trabajar a los gestionadores en la identificación de sus puntos de control. Más allá de que los sistemas de información, como bien dijo el doctor Schweinheim, ya están dotados de un diseño del administrador respecto a cuáles son los puntos de control de esos sistemas, el problema fundamental que tenemos en tiempos de emergencias es la información que va a ingresar a esos sistemas. ¿Cuáles son los puntos de control que yo tengo que tener para poder quedarme tranquilo de que eso pueda fluir en un camino no tan sinuoso? Nosotros hemos visto decisiones administrativas, por ejemplo, que establecen que los auditores internos en la Nación tienen intervención en los procesos de compras públicas. Tenemos resoluciones de la CIGER en donde se han quitado los precios testigo en tiempo de emergencia. Bueno, hay una serie de normativas y de herramientas que permiten que pensemos cómo puede ser nuestro aporte para la identificación de los puntos de control. Y por último, porque ya estoy súper atrasada,
es muy importante para los gestionadores que analicen la sensibilidad en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Sensibilidad medida en términos de el impacto en la ciudadanía de las decisiones que se toman. Porque, insisto, nosotros administramos dinero público y tenemos que tomar decisiones que, por supuesto, no son simpáticas para todos. Y a veces algunas son simpáticas para uno y antipáticas para otro. Y tenemos que rendirle cuenta a toda la sociedad. Con lo cual hay que tener en cuenta cuáles son los niveles de sensibilidad que tienen esas decisiones que vamos tomando para poder priorizarlas y ordenarlas en el tiempo. Para terminar, les digo a mis colegas, a los auditores, dejemos de oler a naftalina. Es fundamental que nos pongamos en los pies de nuestros colegas administradores que toman decisiones, que son la primera línea en esta trinchera, y la verdad es que tenemos que entender que para ellos tampoco es una cuestión sencilla tomar decisiones en estos momentos, siempre desde afuera y con el diario del día después es mucho más fácil decirle qué mal que hiciste las cosas, y la verdad es que aquellos que nos ha tocado estar del lado del gestionador sabemos que las decisiones no son tan sencillas como las ven los libros de auditoría, pero sí nosotros tenemos que tener un rol fortalecido, un rol que acompañe este proceso, que esté a la altura de las circunstancias, que atienda este desafío de combatir la discrecionalidad injustificada, pero al mismo tiempo no entorpecer la gestión pública. Hoy necesitamos un Estado fuerte y por eso necesitamos un control público fuerte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Estela. Hemos escuchado las dos exposiciones y han despertado, bueno, muchos interrogantes, y le doy paso a Camila, a la colega Camila Chirino, que ha sistematizado un poco la gran cantidad de preguntas que tenemos para nuestros conferencistas. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio y poder acompañarlos en esta mesa. La verdad que unos temas muy interesantes y que está bueno siempre traerlo a debate y a discusión, más que todo también como leí acá los comentarios de varios colegas que se fueron sumando, esto de pensarse que el control es el culpable de todo, ¿no? Digamos, si algo no funciona bien es porque faltan controles, ¿no? Y un poco ahí hablábamos de, bueno, cuál es el rol que se le puede dar y de qué manera se aporta de estos órganos a las decisiones, a la toma de decisiones públicas y a la mejora de esas decisiones de manera constante, ¿no? Un poco acá de lo que se mencionaba en las preguntas, después María Estela y Guillermo, en la medida que fueron desarrollando sus exposiciones, fueron dando respuestas a varias de ellas. Hay una que me llamó la atención y me parecía que era importante por ahí destacarla nuevamente, que tiene que ver con el sistema de compras y contrataciones, que Guillermo vos lo estuviste mencionando, y las debilidades que presenta como tal, ¿no? Digamos, es como que el sistema de compra y contrataciones, Chile ha hecho un gran desarrollo, Argentina se había puesto como una de sus metas armar un portal y venía incursionando bastante en ese sentido, pero bueno, nada, como sabemos con la pandemia aparecieron temas de sobreprecios, salió a la luz debates vinculados a estas cuestiones, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, respecto a los sobreprecios, y mencionan un poco entre las preguntas si la debilidad del sistema de contrataciones no está también vinculado con morigerar el efecto de la inflación frente a pagos muy dilatados por parte del Estado. ¿Cómo se da eso? Si hay todavía topes, si incluso los pagos son de manera inmediata en esta situación de emergencia o no. Un poco si podías poner un poco de luz sobre ese tema para arrancar, y también vinculado a lo que tiene que ver con si estos sistemas implicarían una revisión de cero para ir hacia un sistema integrado, o si consideras que se puede hacer o plantear una propuesta más gradual al respecto. No sé si bueno, gracias contestar primero y después te consulto, María Estela, un par de preguntas que aparecieron también. Bueno, gracias por la pregunta, porque la pregunta es muy, muy interesante. A ver, efectivamente en contextos de alta inflación, los actuales modelos de sistemas de compras se complican. Los actuales modelos de compras en el mundo
no solo utilizan plataformas electrónicas, sino que esa plataforma electrónica normalmente quien la usa es la Oficina Nacional de Contrataciones, o como se llame en cada país, que celebra convenios marcos con múltiples proveedores. Por ejemplo, Chile tiene algo así como 70.000 proveedores, y nosotros tenemos 40.000, por dar un punto, lo cual indica baja concurrencia y competencia en el caso argentino. Además, nuestro país es mucho más grande que Chile, y nuestro sector público obviamente también. Y es cierto que en Chile funciona porque Chile tiene baja inflación, entonces los proveedores se pueden comprometer a entregarle al Estado a cierto precio porque tienen una razonable seguridad de que el nivel inflacionario es relativamente bajo. Punto 1. Entonces, efectivamente acá tenemos un problema que no es de sistemas de administración, sino que es un problema de política macroeconómica que esperemos que alguna vez se resuelva en la Argentina. Pero nosotros contamos con el sistema informático, con el marco regulatorio para celebrar convenios marcos. Y si el marco regulatorio que fue aprobado en el año 2011, repito, hace 9 años, y que nunca fue implementado hasta el 2015, y que en el 2016 pusieron la plataforma informática, con una lentitud digna de una tortuga. Esos mismos años, 9 años, les llevó a los chilenos tener 70.000 proveedores del Estado. Entonces, esos mismos proveedores del Estado, esas contrataciones marcos son las que están fijando los precios límites. Y no tendríamos un problema de la falta de transparencia que tenemos hoy día. Y las contrataciones serían mucho más fáciles, porque las jurisdicciones girarían órdenes de compra contra el convenio marco. Perdón, los abogados se quedan sin trabajo en los organismos del Estado, porque en realidad hay un único contratista. O estarán para otras funciones en los organismos, pero no para revisar contratos, porque los contratos ya están celebrados. Entonces me parece que este es un problema de atraso relativo de la Argentina, no tanto en el marco regulatorio e informático, sino en la voluntad política de avanzar. Y que creo que los ejemplos de ahora demuestran que tenemos que avanzar claramente en ese camino. El segundo punto, que como bien planteaba otro colega, que es el problema del atraso en los pagos. La Argentina no tiene atraso en los pagos, paga de acuerdo con la ley entre 1 y 3 meses. Claro, en un contexto inflacionario es grave esto eventualmente para cualquier proveedor. No hay, digamos, la Tesorería General de la Nación paga por un esquema algorítmico del ingreso de las órdenes de pago y por esquemas de prioridades prefijados, pero no hay manera de poner una orden de pago arriba y otro abajo. Entonces, pero efectivamente se tarda entre 1 y 3 meses. Y con esto termino. La verdad que si los fondos rotatorios los usáramos para pagar y no para comprar, se podría negociar con los proveedores descuentos o respeto por los precios de los convenios marcos. Si yo cuando le emito la orden de compra le digo, si me entregas te pago a los 15 días, pero la verdad que los fondos rotatorios los estamos usando para comprar y no para pagar. Este es un tema muy técnico que el que me pudo seguir quizá me siguió, y si no en otro momento si quieren lo conversamos. Pero efectivamente es así como dice el colega. Y creo que no hay que empezar de cero. Hay que avanzar en lo que ya está. Bien, ahí algunos anuncios se habían hecho en un momento de un poco de vincular el área de compras y contrataciones con lo que es obra pública, el nuevo ministerio, pero no sé si hubo algún avance más que el enunciado sobre eso. El avance bueno, es que se avanzó un poquito en tener un sistema para la celebración de contratos y seguimiento de la obra pública que se llama Contratar, que empezó a desarrollarse bajo el gobierno de Macri, que no terminó de implementarse del todo, que es una esperanza en materia de celebración de los procesos licitatorios, selección del contratista, adjudicación de contratos, seguimiento de las etapas de obra, recepción de certificados parciales, pagos y posteriores pagos finales por certificación final de obra. Es una esperanza. Yo creo que este gobierno debiera insistir en lo que se armó en el gobierno anterior, en el sentido de profundizarlo, porque esto va a dotar al sistema de gestión de obras públicas de un marco de gestión informático que está de acuerdo a la ley de obras públicas, que nada tiene que ver con la ley de contrataciones de bienes y servicios, y esperemos que, o yo espero que este gobierno, y básicamente los ministerios de transporte y de obras públicas, que son los que más uso hacen de la obra pública, trabajen con la jefatura de gabinete en terminar de desarrollar este sistema y no tanto insistir en cambiar la ley de obra pública. En general tenemos un consenso bastante generalizado
de que la vieja ley de obras públicas del 47, de la época de Perón, sigue siendo una muy buena ley para gestionar las obras públicas. Nos están faltando instrumentos informáticos y mayor transparencia para evitar la cartelización en los contratos y para el seguimiento y la ejecución de las obras. Muchas gracias, Guillermo. María Estela, respecto a lo que tiene que ver con controles, ¿no? Un poco consultaban si hay controles menos claros por la emergencia. Vos comentabas que si bien frente a una situación de emergencia lo que se tiene que buscar las respuestas y acompañar a la toma de decisiones, ¿no? Acá la pregunta estaría pensada más en el tema de flexibilizar de qué manera se llevan adelante estos procesos, ¿no? Y un poco hablando a este consejo que le daba a tus colegas respecto a actualizarse, ¿no? Esto por ahí podría ayudar también a ser un poco más ágil. ¿Considerás que sería una oportunidad para que los sistemas de control puedan ir acompañando de una manera más ágil también a los procesos de toma de decisiones? Bueno, pero principalmente esto, digamos, en esta situación de pandemia, situación de emergencia del Estado, ¿no? ¿Cómo veías el tema de los controles, cómo se están aplicando actualmente? Bueno, retomando lo último que dijiste, absolutamente nosotros ahora como organismos de control tenemos una oportunidad histórica de mostrar la importancia que tenemos organizacionalmente. Depende de nosotros. Si nosotros vamos a estar viendo los puntos y las comas y vamos a dejar de ver la coyuntura, y la verdad es que no vamos a ser consultados de una manera seria. La primera parte de tu pregunta se contesta con la debida diligencia y profesionalidad que tenemos que tener los auditores en el armado de lo que se llama criterio de auditoría. El criterio de auditoría es el parámetro frente al cual yo constato la realidad que relevo en un organismo. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, las compras y contrataciones del organismo X y lo cruzo con el parámetro de cómo deberían haberse hecho esas compras y contrataciones. Ese parámetro en auditoría se llama criterio. Ese criterio es una construcción que va mucho más allá de solamente enlistar normativas. Y ahí, en esa construcción, es donde nosotros vamos a encontrar la posibilidad de hacer un control eficaz. Porque si nosotros, por ejemplo, hoy hacemos una auditoría de compras públicas con las mismas normativas de hace 6 meses y comparamos el periodo de hace 6 meses con o comparamos con diciembre del 2001, la verdad es que quizás el marco normativo sea exactamente el mismo, pero la coyuntura y lo que me permite el armado de criterios es completamente diferente. Entonces, ahí está la construcción que hace el auditor de un criterio que no es una ciencia exacta, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la política pública no es una ciencia exacta. Yo siempre cuando doy clases doy el mismo ejemplo. Nosotros, ¿cuál es la mayor diferencia que hay entre el Estado y el sector privado? El sector privado quiere ganar dinero, ese es su objetivo. El Estado, todo el mundo me dice, es el bien común. Y el bien común es distinto para vos, es distinto para mí, es distinto para mi mamá. Definir el objetivo del Estado y controlar en lógica de ese objetivo es muchísimo más complejo que controlar si ganamos o perdemos plata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa construcción requiere de un auditor formado, muy actualizado, y estas cosas que estamos discutiendo en el mundo ya no se discuten más, porque la lógica de sacarse la naftalina en el resto del mundo hace 40 años que viene sucediendo. Lo que pasa es que en Argentina vamos un poco más lento porque también, digamos, tenemos la convivencia de dos sistemas, el sistema de cortes con todos los modelos de tribunales de cuentas en casi todo el país y el modelo de Contraloría en la Auditoría General de la Nación en la provincia de Salta y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí es esa convivencia todavía de paradigmas que no permiten terminar de configurar a nivel Argentina cuál es el rol que le queremos dar al control público.
Perfecto, como estamos ya casi en los últimos minutos y del cierre, me gustaría dejar una última pregunta. Yo sé que Guillermo, a vos toda la parte más de desarrollo de gobierno electrónico y producciones internas dentro del Estado es uno de los temas que te apasionan. Y acá había algunas preguntas vinculadas a lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Y que bueno, también está muy vinculado a lo que estuvo hablando antes también María Estela respecto a la información que se pone a disposición, ¿no? Lo que tiene que ver con, a ver, la gestión documental electrónica, la seguridad informática, ¿no? Los trabajadores del Estado que lo están haciendo desde su casa, ¿no? Y entonces el tema es cuáles son esos controles que se van a llevar, digamos, porque todavía hay un sistema, hay una cultura organizacional que está aprendiendo a utilizar este sistema, y en la prueba y error y después las tomas de decisiones que hay en estos documentos que quedan presentes, ¿no? Pero ustedes pueden ser ambos incluso como respuesta. ¿Cómo ven la posibilidad que la incorporación de la inteligencia artificial también contribuya a aceitar los mecanismos, o si ven la toma de decisión más o menos orientada a acompañar este proceso de automatización para lo que van a ser los controles y los procesos de auditoría? Guillermo, yo me gustaría decir una sola cosa respecto a esto y después te dejo para que vos desarrolles. Los auditores, el armado del criterio del auditor y el sentido común del auditor no puede ser reemplazado por ningún sistema de inteligencia artificial. Esto no quiere decir que no haya controles que puedan sistematizarse en procesos repetitivos, rutinarios, que puedan tener controles específicos, pero finalmente el armado del criterio, el sentido común, el análisis, el relevamiento y la operación del auditor gubernamental no es una tarea que pueda salir de un ser humano, pueda dejar de ser parte de una decisión humana. Guille. Bueno, la síntesis que realizó Camila, supongo que de varias preguntas, tiene como diferentes estratos. Los organismos que más han trabajado con teletrabajo, que son los tres que nombré, Seguridad Social, Ingresos Públicos y Administración Financiera, lo han podido hacer porque tienen altísimos niveles de seguridad informática ya implantados, lo cual ha permitido claramente que los agentes de la Tesorería General de la Nación, de la Contaduría General de la Nación, de la Oficina de Crédito Público, de la AFIP y del ANSES trabajen desde sus casas. Y esto es porque ya los niveles de seguridad informático son muy, muy, muy altos. Esto en primer lugar. Después, la automatización es otra cuestión. Y efectivamente ya contamos con mucha automatización, aunque no nos demos cuenta. Quizás, yo lo dije medio como al pasar, pero la verdad que el orden de salida de las órdenes de pago de la cuenta única del Tesoro es automática, digamos. A menos que se reprograme el orden de prioridades por una decisión presidencial o del jefe de gabinete, diciendo que tal o cual finalidad o tal o cual objeto del gasto sale primero que otros, en realidad van saliendo por orden de llegada, es decir, que la discrecionalidad del tesorero general y de todos sus agentes es nula en relación a esto. O sea que con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que ya tenemos mucho más procesos automatizados de los que nos imaginamos. Incluido muchos procesos de generación de declaraciones juradas de contribuyentes, generación de BEP, generación de liquidación de ingresos brutos, etc. O sea, tenemos muchísimos procesos automáticos que ya están funcionando, aunque no nos demos cuenta y desde hace muchos años. El otro tema es la inteligencia artificial, o el uso digamos, inteligente, que a través de ciertos algoritmos y de ciertos sectores de la gestión, fíjense que yo no me estoy metiendo con los auditores, porque se lo estoy dejando a María Estela, generan unos fabulosos controles internos, por ejemplo, y en esto seguramente Diego Pando sabe mucho más que yo, la Dirección de Inteligencia Fiscal de la Dirección General Impositiva de la Agencia Federal de Ingresos Públicos logra identificar rápidamente a quiénes son los grandes contribuyentes, sus movimientos de tarjeta, dónde tienen el dinero, etcétera, para decirle, tiene que hacer tal o cual declaración, usted está evadiendo, tiene que presentarse al blanqueo, etcétera. O sea que la inteligencia artificial
ya está sucediendo. Y también, y con esto le dejo picando el tema a María Estela, yo acuerdo con María Estela que nada reemplaza al criterio del auditor, especialmente si estamos haciendo auditoría de gestión, o especialmente si estamos teniendo en cuenta las condiciones de necesidad y urgencia que habilitan a la toma de decisiones de cierto tipo de normativa, como está prevista en la Constitución Nacional, basada en criterios de emergencia o necesidad y urgencia, que también requiere cierta mirada fina del auditor legal. Pero desde el punto de vista de la auditoría contable, la verdad hoy es que hay sistemas informáticos que lo hacen prácticamente solos, porque en realidad son como contrapartida de que son prácticamente automáticos la generación de los estados contables a partir de la ejecución presupuestaria. Y como bien dice en ese caso María Estela, mucho no hay que fijarse, porque el criterio del auditor es si hay un sistema automático que funciona bien y que genera automáticamente los estados contables, lo que menos tenemos que fijarnos hoy es los estados contables de las instituciones. Nos tenemos que fijar claramente en la legalidad y nos tenemos que fijar claramente en las dimensiones vinculadas a la gestión en general, a la responsabilidad social, a la gestión ambiental y a todos aquellos aspectos que afectan a la comunidad. Y ahí, obviamente, el criterio del auditor no puede ser reemplazado por ningún mecanismo de inteligencia artificial. Sin perjuicio de lo cual, las simulaciones, las capacidades de establecer proyecciones y de entender este tipo de mecanismos también son muy importantes para la formación del criterio del auditor. Pero bueno, esto está pasando aunque creemos que no está. La verdad ya está, ya pasa. Uno pone el dedito cuando entre Ezeiza en la Dirección Nacional de Migraciones, ya no la atiende un agente, pone el dedito, entra y pasa. Y eso es un proceso automatizado donde registra automáticamente nuestra entrada y nuestra salida del país en algunos puntos de frontera. No todos están igual, María Estela sabe mucho más que yo de eso, pero eso ya está pasando. O sea que en realidad pasa mucho más de lo que nos imaginamos. Ahora te dejo a vos, María Estela. Vamos a cerrar porque vamos a discutir hasta el último día de esto. Uno defiende corporativamente la posición de los auditores. La verdad es que es como dice Guillermo, el control interno cada vez minimiza más con todas estas cuestiones de sistematización, también es una deuda pendiente para los auditores. Nosotros no estamos, digamos, a la altura, digamos, de poder ir auditando los sistemas al mismo tiempo, porque también nos falta modernidad de alguna manera. Así que bueno, es el camino que se viene. Exacto. Sí, y además porque de todas maneras la definición de cuáles van a ser esos algoritmos, en dónde hacer el foco y de qué manera definirlo, va a ser importante que sea justamente los expertos en la temática de las auditorías y de los controles que puedan definirlo y poder hacer el foco, ¿no? Digamos que a veces parece que como es automático viene de la nada y claro, todo es una decisión no es así. Por un equipo de expertos. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Habían algunas preguntas más específicas, pero bueno, traté de juntar todo lo que podía como para que estuvieran dentro del debate todas las consultas que estuvieron de los participantes presentes. Ezequiel, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Agradecerles a los conferencistas, a Camila y a todos y a todas los que participaron, que fueron más de 180, e invitarlos en la continuidad de este ciclo que vamos a tener. Ahí estamos viendo el próximo martes 12 de mayo a las 13 horas, de hora de Argentina. Contaremos con la conferencia denominada Desafíos del uso de tecnologías de la gestión pública durante la crisis del COVID-19 y más allá, por parte del doctor Ignacio Criado Grande de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que simplemente invitarlos a la brevedad. Todos los que participaron de esta conferencia van a recibir un mail con la invitación correspondiente y recordarles que en la página de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública cuentan con esta y las anteriores conferencias que se fueron realizando para que puedan visualizarlas. Muchas gracias y continuamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.